Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. En este episodio vamos a platicar de un suceso histórico en nuestro país y muy importante. Vamos a hablar de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de nuestro país en la historia política del mismo. Y para platicar de esto, aquí en Bit Político tenemos a Héctor Llerena. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, querida Ana? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí para platicar de un tema de lo que se ha estado hablando en todos los medios en lo que va de septiembre, ¿no? El primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y luego las fiestas patrias, que también fue la primera vez que vivimos a una mujer en el grito de independencia. Totalmente, ¿no? Y me llama mucho la atención la velocidad con que se ha ido todo este tiempo y esta percepción donde todavía no cumple un año. Exacto, ¿no? sí. Todavía no lo cumple. Le falta un mesecito, ¿no? Le faltan un poquito más. Pero, ¿cómo se está generando todo esto? Creo que ha sido un año vertiginoso para ella y para todos. Y también recordar que el año pasado, que fueron las elecciones y ganó la presidenta, a pesar de que se decía que ya entró en vigor, ¿no? Su gestión no tenía los recursos, porque apenas este año fue cuando la presidenta ya tiene recursos para toda la administración de su gobierno y pues no llevamos ni el año, como dice Héctor. Había muchísima inquietudes, curiosidad de saber cómo iba a ser su gestión. Mucha gente que estaba a favor decía que lo iba a hacer muy bien, mucha gente que estaba en contra decía que no iba a tener el mismo carisma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es de las cosas que yo mencioné, que yo escuché hablar en los medios o en diferentes opiniones, que no lo iba a hacer bien. Yo personalmente siempre pensé que lo iba a hacer muy bien. Yo soy partidaria de que le vaya muy bien siempre, como mujer y como mexicana, pero creo que había como mucha incertidumbre de qué sería para nosotros tener una mujer presidenta y que la presidenta fuera Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué opinas de eso, Héctor? ¿Cómo veías tú? Fíjate Vamos que un muy poquito para interesante. atrás, ¿no? Ajá. A ver, y sobre todo viniendo, era una experiencia nueva, ¿no? Nunca lo habíamos visto. Teníamos algunas suposiciones y creo que lo que tenemos hoy enfrente es una presidencia exitosa. ¿Sí? En términos generales es una presidencia muy exitosa en todas las encuestas, en la tuya también, la aprobación de ella es muy alta, ¿sí? Y que creo que está basado en su personalidad y en toda una serie, la gente le reconoce toda una serie de acciones y de atributos, ahí están, ¿no? y de atributos, ¿sí? Y sobre todo, partiendo sin duda de ser la que continúa la labor de un líder tan poderoso, tan carismático como lo es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tiene sus propios méritos ella hoy, junto a todas estas que podrían haber parecido como retos, ¿no? Ser mujer, no tener el mismo carisma. Ya vimos que tiene otro carisma. Es otro carisma, ¿no? Es otro carisma, ¿no? Es muy interesante. Lo que viene en las encuestas es que ella tiene otro carisma, tiene su propio carisma. Claro. Vamos a platicar un poquito. Tenemos aquí una encuesta de Grupo Impacto, donde justamente hablamos de la aprobación presidencial, ¿no? A casi un año de su gobierno, quisimos preguntarle a las y los mexicanos cómo ven la aprobación de la presidenta, su imagen, sus atributos, la gestión de los temas que son tan importantes para nosotros como seguridad, economía, salud, educación, etcétera. Y bueno, principalmente, estas encuestas se levantó es a nivel nacional en las 5 circunscripciones del país. Y vamos a ver, lo primero que preguntamos es la aprobación presidencial. Y en cuanto a aprobación presidencial, nosotros preguntamos si desaprueba o aprueba a casi un año de su gobierno la forma en que ha gobernado la presidenta Claudia Sheinbaum, y el 82% nos dice que la aprueba, Héctor. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas dicen que está bien y que tienen una calificación aprobatoria para la forma de gobernar la presidenta. ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, yo creo que aquí hay mucho del ánimo y viendo cómo se compone en algún momento, cómo esta aprobación tiene un componente de seguidores de Morena, ¿sí? De un público independiente en su mayoría, de gente que no se asume seguidor de ningún partido, pero también aquí hay muchas personas que se asumen opositores, ¿no? Claro, imagínate, claro. Hay una parte donde ella ha sido
simpática, ¿no? Desde el punto de vista así más literal de la palabra simpatía, para públicos mucho más amplios incluso que Andrés Manuel López Obrador. Veía en otras encuestas, por ejemplo, cómo se notaba que su estilo, en este caso, un estilo que lo empieza ella ya a hacer muy claro, que es menos polarizante, ¿sí? No deja de serlo, sigue siéndolo en su discurso. Su discurso. Pero es mucho menos polarizante que el de Andrés Manuel López Obrador, es mucho menos agresivo, ha hecho que tenga un público que no la volteaba a ver o que la rechazaba o que incluso votó en contra de ella, que la esté aprobando. ¿Tú crees que esta forma de gobernar, que creo que es uno de los puntos más a destacar en este estilo diferente al expresidente Andrés Manuel, sea como algo muy distintivo que le haya hecho ganar todavía más aprobación? Sí, yo creo que sí. Yo creo que este estilo donde ella no compra la técnica, porque es una técnica la polarización, ¿sí? Y que ella no la ejecuta de la manera tan lineal como él la estaba ejecutando y él la estaba llevando, incluso con este sentimiento de odio hacia los opositores y hacia todos estos personajes y estos monstruos o molinos del viento que él se inventaba. Ella los lleva de otra manera. ¿Sí? No es del todo amigable, sin duda, no lo es, sigue teniendo una parte polarizante, pero no con la vehemencia que lo hace López Obrador, y eso a mucha gente le ha hecho la diferencia, sin duda. Pues sí, hay muchos sectores de la población que no se sienten atacados, por ejemplo, ¿no? Que sienten como un terreno más neutro. A ver, yo creo que si regresamos, por ejemplo, a hace 4 años, al 2021, cuando Morena en la elección intermedia pierde muchos espacios, pierde capitales, batalla con su mayoría legislativa, yo creo que fue a raíz de eso, ¿no? Una clase media que se sintió atacada, una clase media independiente que no era morenista ni era opositora, que se sintió atacada por el presidente. Claro. Tú como experto en comunicación, ¿crees que de seguir así el estilo de comunicación de la presidenta siga ayudándola a mantener estos niveles de aprobación? Yo creo que sí, esto le ha ayudado. Y yo creo que sobre todo, ¿no? Porque por el otro lado, ella se está enfrentando a toda una serie de temas que están empezando a salir, que van a dañar a su partido. El tema de la corrupción, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita, los casos del huachicoleo, donde están implicando a personajes muy cercanos al primer círculo de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos desde el punto de vista de la percepción. Ella lo está enfrentando, ¿sí? Todo parece que lo va a seguir haciendo, que no tiene de otra. ¿Por qué no tendría de otra? Yo creo que viene mucho aquí la presión de Estados Unidos. Es muy fuerte la presión de Estados Unidos y que para ella también yo creo que es una muy buena palanca para limpiar su camino de muchos personajes que le dejó López Obrador, ¿no? Quizá como gozne o como una palanca ahí para que ella no se saliera de las reglas, ¿no? Pero hay muchos personajes que fueron sus contrincantes y se los dejó como los más cercanos operadores y con un poder grande, ¿no? A Adán Augusto López, Ricardo Monreal. Sí, el único de todos ellos que quizá está navegando ahí ahorita, está atravesando, es Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. Que él es su aliado y está ayudándole, está haciendo un papel un poco como el que hizo con López Obrador. No, y no ha salido nada feo ni negativo de él, ¿no? No, él no está hasta ahorita implicado en nada de estas historias. Pero yo creo que sí va a tener esto un costo para la marca. Para la marca. Eso que platicábamos antes de incluso empezar a grabar, sí, ¿no? Porque aquí en lo que vemos en nuestra encuesta, y yo te lo decía, a mí me parece 82% muy alto. Me da muchísimo gusto, la verdad, porque además de que es mujer, sí oí a varios detractores que decían, no, es que no va a ser igual, y la verdad es que ella está con estas calificaciones, pues demostrando que lo hace muy bien, ¿no? A un año de gobierno, menos de un año, vamos a ver más adelante, pero hasta ahorita sus calificaciones, 82% de aprobación, lo que tú decías, es que quiere decir que lo aprueba la gente que votó por Morena, la gente que votó por ella, la gente que tal vez no votó por Morena, y la gente que no votó por ella, hoy dice, pues lo está haciendo bien, ¿no? Que 8 de cada 10 mexicanos tengan una calificación aprobatoria me parecen muy buenas noticias a su casi primer año de gobierno. Yo creo que sí.
Pero yo no le exentaría del riesgo que hemos visto en una disociación de marcas y personajes, y en aprobaciones y en temas del desempeño incluso que llegan a tener en el gobierno, donde ella empiece a disociarse de la marca Morena. Cuidado. Sobre todo si Morena no entra también a disociarse de su propia marca con base en todos los escándalos que están surgiendo del gobierno pasado. ¿Sí? Si Morena insiste en el silencio, en justificar a todos estos personajes, en seguirlos protegiendo como una manera de protegerse ellos mismos, yo creo que lo que están haciendo es guardar ahí una sustancia venenosa que le puede hacer mucho daño a sus propios seguidores, ¿no? Yo ya se empieza a saber por muchos lados de muchos seguidores de Morena que desaprueban todo esto que está sucediendo, que desaprueban todo, que hay una cierta decepción de decir, ¿qué pasó? ¿No? Dijimos que éramos diferentes y está saliendo en el primer círculo de López Obrador. Y la que se está deslindando es ella. Entiendo. Sin embargo, a ella la aprueban, ¿no? A ella la aprueban, entonces a ver, yo no creo que ella esté exenta de un periodo, de un fenómeno de disociación, donde la gente diga, ella nos cae muy bien, además ella sí los está combatiendo, ella sí los está agarrando. El discurso que tuvo el secretario de Marina me parece contundente al respecto, ¿no? Cuando sale en el día del desfile a decir, pues nos dolió, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Esto es claramente una señal de voy derecho y no me quito. Claro. ¿Sí? Y por el otro lado, que la gente empiece a decir, me gusta ella. Pero para mí, para gobernador, ¿no? Para 2027, Morena no me gusta. Ahí es un tema que platicaremos si quieres más adelante, porque vamos a verlo. En muchos estados que también nosotros hemos estado levantando encuesta, la marca Morena todavía está muy arriba, y lo que mucha gente dice es que si no, ¿por quién voto? ¿No? O sea, este vacío Claro. de posibilidades reales que la gente lo perciba así. Todavía, yo creo que hasta el día de hoy, vamos a ver el 27, pero es muy poco tiempo ya. Ese es un espacio que va a tener ahí. Se siente y se percibe, ¿no? Ese es un espacio que ahí la oposición tendría para empezar a llenar. Yo creo que al final la oposición tampoco... A ver, vemos una oposición bastante desarticulada. Y debilitada, la verdad, Héctor. En lo que es el PRI y el PAN, ¿sí? Uh-huh. Pero MC ahí está. MC ahí está, ¿sí? Y ya vimos salir también por ahí, la noche del grito, ya vimos salir a un Salinas Pliego. Con un discurso muy extraño, con un discurso, no extraño, ¿no? También subiéndose a esta lógica de las derechas que hay en el mundo. Yo creo que esta serie todavía trae capítulos. Vamos a ver. Yo creo que todavía Morena va a estar muy fuerte para el 27. Por lo que yo veo en las encuestas que levantamos, pero vamos a ver, ¿no? No, yo creo que va a seguir teniendo fuerza, pero yo sí veo algunas grietas en esa marca. Eso no quiere decir que puedan hacer lo que quieran y que temas de estos escándalos de los que estás platicando, de negativos que puedan tener, no les puedan afectar. Por supuesto que sí, eso sí creo que lo tienen que cuidar, y yo creo que la presidenta lo debe tener muy presente también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la presidenta está actuando con mucha cautela. Uh-huh. Con mucha cautela. Que creo que es algo que también a ella la distingue mucho, ¿no? O sea, su personalidad y su forma de tratar muchísimos temas que parece ser que se están incendiando las manos, y ella los trata con una pues neutralidad y cautela que a mí me parece impresionante, ¿no? Me llama la atención su autocontrol, ¿eh? Exacto. Sí me llama la atención. Uh-huh. Porque yo diría, su personalidad no la veo necesariamente de autocontrol, al 100%. Pero su actuación, que he visto ahora, la veo muy mesurada, la veo siempre muy tranquila, sale con las cosas seguras, ¿no? Hasta en el grito, me parece que lo hizo... ¿Qué te pareció el grito? Me gustó mucho, mucho su desempeño, uh-huh. Su papel, ¿no? Lo hizo con mucha seriedad, con mucha dignidad. ¿No? Los símbolos, cuidó los símbolos, tuvo un mensaje allí. Son detalles tontos, pero que sí te habla de una intencionalidad. Se aprendió la arenga,
se aprendió perfectamente la lista de las personas que ella quería mencionar y darles énfasis. ¿Sí? Por ello tampoco le acuso la falta que hubo ahí de mencionar a las madres buscadoras. No hablo de las madres buscadoras, Sí. y ya viendo tan específico su mensaje, específicamente decidió omitirlas, ¿no? Ahí ya y eso es otra cosa. Pero el papel que ella fue a jugar me pareció muy digno. Sí, Me gustó Leona Vicario Telles Girón, por ejemplo, ¿no? Es un mensaje que para mí me gusta muchísimo. Eso es fundamental. Me pareció muy bueno. Me encantó ver la primera escolta de puras mujeres también. Es la cuarta escolta de puras mujeres. Es la cuarta, es la primera que veo. Es la primera que se nota. O es la primera que se nota. Peña y eso también me lo gustó usó 3 muchísimo. veces. Peña lo usó 3 veces. Pero ¿qué no onda nos hizo que notar. con Peña Bebé no nos acordamos de eso? Bueno, yo no. No nos acordamos, no los hizo notar tanto. Ajá, pero con ella sí, ¿no? Sí. Y yo creo que se mencionó mucho también en los medios. Así es. Por el hecho de que ella es mujer presidenta y entonces la escolta de puras mujeres también me gustó muchísimo. Y este mensaje tan sencillo que es Leona Vicario Telles Girón también me gustó mucho, ¿no? Me pareció muy poderoso hablar de las heroínas anónimas, me pareció muy poderoso. Yo creo que fue un momento muy importante en el discurso nacional. Y hablando de las madres buscadoras, Héctor, no lo quiero hacer a un lado porque aquí tuvimos a Vicky Ponce, ella es madre buscadora aquí en Beat Político, y de verdad que cuando yo la conocí su historia, me conmovió muchísimo. Y no, muchas veces creo que nos quedamos con esta frustración, yo lo hablo por mí, de por qué no se toca el tema. ¿Cuál es tu percepción de por qué no se toca el tema de las madres buscadoras? Fíjate que yo creo que el tema de las madres buscadoras es uno de los fantasmas que perseguían a López Obrador. Sí. Él siempre percibió a todos los movimientos en general de derechos humanos como manipulados y que eran en su contra. ¿Sí? Eran sus molinos de viento. Y que por lo tanto siempre los marginó. ¿Sí? Vimos lo que pasó con el GIEI, con el grupo de expertos interdisciplinarios para el tema de Ayotzinapa. Vimos cómo terminó tratando de mal a los padres y las madres de Ayotzinapa. ¿Sí? Para él es de los temas, al igual que otros asuntos que tenían que ver también con movimientos en general y causas, el medio ambiente, ¿no? Vemos lo que pasó con el Tren Maya. Siempre un desdén a todas estas causas y a todos estos temas. Para ellos, los temas de derechos humanos están manipulados y son en contra de ellos. ¿Sí? Veamos lo que hizo con la Comisión Nacional de Búsqueda, Andrés Manuel López Obrador. Desmanteló un trabajo que llevaba un avance institucional y con gentes terriblemente profesionales. Hoy vemos, por ejemplo, la comisionada que él forzó ¿no? Todas sus acciones la llevaron a renunciar. ¿Sí? A Carla Quintana, la vemos encargada de procesos de paz en Medio Oriente. La vemos brillando en la ONU. Sí. ¿Sí? Esta persona que... O sea, ¿tú crees que este tema de no hablar de las madres buscadoras y no hablar de otros temas de derechos humanos que son súper importantes en nuestro país es por un desdén personal que tuvo el presidente? Es un desdén ideológico. Ideológico. Es un desdén y ideológico. Ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿crees que los vaya a tocar en algún momento? Fíjate, ¿cuáles serían los pros y los contras de tocar esos temas, por ejemplo? Yo creo que todavía no lo va a hacer, ¿sí? Porque ella sigue todavía apegada. En esa línea, ¿no? Es muy pronto también, acaba de entrar. Puede ser que sea muy pronto para ella. Yo espero que sí lo haga. Yo creo que le daría un estatus diferente. Es que, es importante porque si esa causa la bandera la presidenta, que es la máxima personalidad del poder en nuestro país, pues puede ayudar mucho, ¿no? A que ese tema sea apoyado y deje de suceder estas desapariciones y las madres tengan mucho más apoyo, porque ahorita pareciera que ruegan por justicia y porque alguien las vea y las escuche y las apoye, ¿no? Tienen un estatus social muy complicado. Está muy duro, ¿no? Y creo que como presidenta mujer apoyar a las madres buscadoras sería, bueno, muy bueno, ¿no? Además, no lo quiero ver desde el punto de vista de comunicación y marketing, porque no debe ser así. No es por ahí, no es por ahí. No debe ser así de superficial ni de banal, sino realmente de corazón. Ese apoyo ayudaría muchísimo. Yo creo que el tema de las desaparecidas, de los desaparecidos, yo creo que es el más doloroso y el más vergonzoso que tenemos. Las en dos México, cosas, sí, ¿no? Totalmente.
a mí me parece una cosa abominable. Acabo de terminar de leer un libro de mi amiga Almadelia Murillo, que escribió una cosa, a mí me pareció trepidante, ¿no? Raíz que no desaparece. Se metió con colectivos, hizo crónicas, las noveló, algunas partes de ficción, pero es impresionante lo que sale de ahí. Y tenemos un México muy insensible por ese lado, porque el gobierno no lo ha tomado de una manera institucional, ¿no? Pues de verdad, de corazón, sería muy bueno que lo tomara, porque no debería de pasar esas historias en nuestro país, ¿no? Ni una sola mamá buscando a sus hijos, ni un solo hijo desaparecido. Y yo creo que si se toma con seguridad y con fuerza, se puede empezar a erradicar esta situación tan terrible en nuestro país, ¿no? Hay un gran estigma con el tema, ¿no? La gente inmediatamente piensa y dice, pues en algo estaban metidos, ¿sí? Y hoy hay evidencias de que la mayoría de las personas desaparecidas, no hay ninguna evidencia de que estuvieran metidas en nada, ¿sí? La mayoría no, y como dice Ceci, la madre buscadora, Ajá. dice, es que ese no es pretexto para que lo desaparezca. Además de todo. ¿No? Además de todo. Ella dice, sí, mi hijo tal vez estuvo en malos pasos, pero eso no es pretexto para que lo desaparezca. Ningún hijo debe desaparecer. Sí. ¿No? Y pues sí, estoy de acuerdo con eso. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a hablar de los atributos de la presidenta. Ya sabemos que en nuestra encuesta el 82% la aprueba. ¿Y por qué la aprueban? ¿No? En primer lugar, preguntamos atributos, cómo la percibe la gente, y el 61% dice que la percibe que es capaz, el 22% de la gente nos dice que es honesta, el 9% de las y los mexicanos nos dicen que es trabajadora, corrupta nos contestó un 3%, incapaz un 2%, débil un 2% y deshonesta un 1%. ¿No? Los atributos negativos, si vemos, son menos del 5%, y los atributos positivos pues son la gran mayoría, ¿no? Si sumamos capaz y honesta, por ejemplo, son un 83% de la gente la considera así, y trabajadora un 9%, ¿no? Entonces, creo que los atributos que más resaltan es que es capaz, que eso me encanta, ¿no? Porque todavía, Héctor, yo me acuerdo que hace como 15 años levantábamos encuestas y todavía preguntábamos si una mujer podría ser presidenta, ¿no? O sea, si una mujer puede ser capaz de ser presidenta. O sea, todavía era una pregunta que hacíamos a la gente, y hoy la gente nos dice, pues sí, sí es capaz, ¿no? Ya no hay esa duda, al contrario, hay esa afirmación de capacidad. Luego, honesta, un 22%, y trabajador, un 9%. En lo que tú ves tú como experto en comunicación, Héctor, ¿cómo nos transmite esta imagen la presidenta en todas sus actuaciones que vemos públicas, ¿no? Porque es a través de que la vemos en los medios, en las redes sociales, etcétera, que tenemos estas percepciones de ella. Bueno, yo creo que la comunicación de la presidenta, si bien ha estado basada en lo que hacía López Obrador, tiene sus propios rumbos y tiene sus propias formas también. Ella ha optado por una imagen mucho más suave, mucho más amable en la manera, desde cómo se viste, cómo habla, hasta la parte de atrás que utiliza en la mañanera, porque, a ver, el 80% de la comunicación de la presidenta, así como fue con López Obrador, es en la mañanera. Claro. Esa es su plataforma central, ¿no? Sí. Y a partir de eso tiene creado todo un ecosistema con el cual comunica. Pero, sí, y de hecho creo que es el que mejor hace, ¿sí? Cuando sale de giras y cuando está en estos temas es otra cosa, es totalmente diferente. Pero creo que ella ha logrado tener un estilo propio, una forma, un acercamiento propio, y que al igual que López Obrador, está basado mucho en su autenticidad, ¿sí? Ella así es. Okay. Ella se comporta y ella comunica como ella es. Por ejemplo, la percibimos capaz la mayoría de la gente, ¿no? Yo de verdad que la veo hablando en la mañanera y digo, esta es una mujer muy inteligente. Sí. ¿No? Sí puede con las cosas, sí puede con México, ¿no? Con los problemas de México. Luego la oímos hablar en inglés, ¿te acuerdas? Sí, así es. Como este simbolismo de que habla perfecto inglés para nosotros es wow, o sea, puede comunicarse bien hasta en otro idioma, ¿no? En inglés. Porque hemos tenido presidentes que no le hacían al inglés, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo muchísimo que siempre me da mucha risa cuando Peña dijo infrastructuration, ¿te acuerdas? La infrastructure. Bueno, es cuando era gobernador, pero sí. Dijo infrastructuration, ¿no? Y todo el mundo las pifias y las burlas. Entonces,
cómo estos ciertos simbolismos de que habla muy bien en la mañanera, pausada, como concentrándose en lo que dice, que habla bien inglés, ¿no? Con este tema de Trump que la vimos todos hablando por teléfono y todo, decimos, no, pues es que sí es una mujer muy capaz, ¿no? Sí. Me atrevo a decir que hasta su forma de vestir, cómo se presenta en la mañanera, siempre la vemos como con un chonguito, colita de caballo, muy bien, muy pulcra, ¿no? Muy bien arreglada. ¿Crees que todos esos símbolos más el lenguaje y todo nos dan la percepción de que es una mujer capaz, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente la cree honesta? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué percibimos que es una mujer honesta? Yo creo que tiene que ver mucho con todos sus mensajes, además con su imagen. Su imagen es austera. ¿Sí? Es claramente austera. Lo cual hace un contraste muy fuerte cuando viene el escándalo de todos estos políticos de Morena, ¿sí? Que se exhiben con lujos. Ahí es donde viene, yo creo que como esta apertura o esta fisura que pudiera empezar a haber entre ella y el partido. Claro. ¿Sí? Hablando de eso, de ese atributo de honestidad, a mí me encanta porque creo que ella respeta la investidura presidencial, ¿no? Obviamente la vemos de traje sastre, etcétera, pero nunca de verdad que tienes razón, nunca la he visto ostentosa, jamás, ¿no? No, nunca. Y eso se nota, la gente dice que es de sus principales atributos. Y creo que queda muy bien con el discurso ideológico de Morena, que es la austeridad, ¿no? Primero los pobres. Nos haría mucho ruido ver a una presidenta, pues no sé, ostentando mucho. Y la verdad creo que ella lo lleva muy bien. Y el contraste que dices que hace con estos políticos que dices, híjole, creo que son sus peores negativos los que están alrededor, ¿no? Fíjate cómo ella ya se quitó el prurito y, por ejemplo, ella viaja en aviones de la Fuerza Aérea. Ella viaja en helicópteros, él ya llega a muchos lugares en helicóptero. ¿Sí? López Obrador tenía ese prurito. No. Esos son privilegios, ¿no? Sí. Y no lo hacía. Y ya vemos que la gente no es tonta. ¿Sí? Que no es lo mismo eso que la parafernalia que tienen otros militantes, otros gobernantes de Morena, en donde la gente sí se da cuenta. Claro. Yo, la verdad, Héctor, no sé qué opinas tú, pero quienes estamos alrededor de la gente que tiene estos cargos tan importantes, sí, o sea, la presidenta debe estar ocupadísima, ¿no? Entonces... Yo no le cambio la chamba. No, ni yo. Digo, ¿por qué quieren ser presidentes? Entonces, no veo mal que agarre un helicóptero, ¿no? O sea, la verdad, porque tienen que llegar de un lugar a otro en temas donde hay, no sé, una situación de riesgo, situaciones urgentes que resolver, pues se tienen que transportar muy rápido, ¿no? Lo que yo creo que no vemos bien es la incongruencia discursiva de que por un lado dices primero la autoridad y luego ya te subes en primera clase a un avión. Eso es lo que a la gente nos molesta, ¿no? Como cuando agarraron a Noroña en primera clase. Exactamente. No ven esa ruptura de ese discurso que está hecho a base de imágenes muy claras, de imágenes muy simples, ¿sí? O sea, ese tipo de mensajes son 1 y 1 son 2. Claro. ¿No? Sí. No es 1 y 1, pues son cerca de 2 o un poco menos de 2, no. Sí. ¿Sí? Este discurso que tenía Fernández Noroña de decir, bueno, es que cada quien puede gastar conforme a lo que... No, a ver, esos matices no llegan en la parte de comunicación. Sí. ¿Sí? No, y hemos platicado tú y yo que ahora cada vez, y gracias a Dios y a las redes sociales y a la comunicación y al tiempo que estamos viviendo, las personas estamos más enteradas y tenemos... Y nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Yo creo que el hecho de que la presidenta viaje a través de la Fuerza Aérea y todo, pues es que para eso están, ¿no? Lo que nos haría ruido es de repente ver, como nos pasó con Noroña, que primero los pobres no sé qué y luego ya lo ves de viaje, ¿no? Ahorita que los cacharon a muchos en sus viajes. Una casa inexplicable. Exacto. ¿No? Ahí es donde se rompe el discurso. Claro. Y creo que lo mismo sucede ahora que estamos viendo estos escándalos donde gente tan cercana a López Obrador resulta que estaba metido en redes de tráfico y de corrupción tan grandes. Oigan, es que los de antes lo hicieron. Sí, pero los de Morena dijeron que iba a ser diferente. Esa es la ruptura del discurso. Sí, claro. Y platicaba con un muy buen amigo que los principales, si hablamos de negativos de la presidenta en este momento, son este tipo de personajes, ¿no?
Así es. Ni siquiera es ella misma, o sea, son los personajes de Morena que rompen el discurso ideológico y que dijeron que iban a ser diferentes y que no está siendo diferente, ¿no? Y pues yo creo que ya sea porque sí hay una actitud directa de hacer justicia o es una presión de Estados Unidos, pero a ella le cae perfecto. A ella ahorita le cae esto perfecto. Pues qué bueno. Bueno, también preguntamos si desaprueba o aprueba la forma en que la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja los temas, los programas sociales en primer lugar. Y el 91% de la gente nos dice que aprueba la forma de trabajo en los programas sociales. Obviamente los programas sociales tienen mucha aceptación, ¿no? Porque son beneficios directos para las y los mexicanos. Lo que se dijo mucho tiempo es que la clase media ha sido olvidada por los gobiernos pues de izquierda y sobre todo los de Morena, que desde su eslogan ideológicamente sabemos que primero los pobres. ¿Qué opinas de este tema de los programas sociales, Héctor? A pesar de que, por ejemplo, a mí no me llegue directamente el programa social, yo opino que lo está haciendo bien. Eso es lo que estamos viendo aquí. Fíjate, ¿no? yo regresaría un poco al símil, es algo súper diferente, pero a esto. La primera escolta de mujeres. No, es que ya había habido. Sí, pero no nos la comunicaron. Muy importante. Los programas sociales tienen una importancia por su misma naturaleza, ¿no? Entregar dinero, pero además tienen un componente comunicacional muy fuerte. El discurso con el que están diseñados y con los que están entregados, este tema de esta estructura de los siervos de la nación, ¿sí? Es tan poderoso, es tan fuerte. Esa es una arquitectura que la diseñó Andrés Manuel López Obrador, que es de caso de éxito mundial. ¿Sí? Tener un ejército de personas que además son como las personas a las que atiendes, tal cual, que no son necesariamente, son funcionarios de hecho, pero no parecen funcionarios. Claro. Porque llegan con un chaleco, atienden a personas de una manera individual, tienen una lista a la que atienden en específico, llegan y te dicen, ¿qué tal, cómo está? Vengo con un saludo de nuestro presidente, de nuestra presidenta. ¿Sí? La manera de entregar cercano, ¿no? Es muy cercana. Claro. Entonces, el componente comunicacional que tienen los programas es muy poderoso. ¿Sí? Programas sociales ya teníamos antes. Siempre hemos tenido, ¿no? Siempre hemos tenido. Siempre ha habido. ¿Por qué no se trasladaban ni en aprobación tan directa, ni en votación tan directa? Por la comunicación. Sí. La comunicación ahí es la que hace la diferencia. Claro. ¿Sí? Lo que entregas es importante, ¿eh? Hay muchas historias al respecto de cómo han cambiado la vida de muchas personas y que en estos días, con todos los temas también del salario mínimo, de los aumentos, más los programas sociales, han hecho muchas diferencias. Pero lo que yo creo que les da, el superpoder de los programas sociales es la comunicación. Es la comunicación, o sea, la forma en la que se llevan a cabo, ¿no? La forma en la que se llevan a cabo. Y se le dice a los ciudadanos, aquí está tu apoyo, ¿no? ¿Cómo hacen sentir a su público? Qué importante lo que dices, ok. Sí, porque, y qué importante porque luego dicen, ¿y la comunicación qué? No, es básica. No, bueno, a ver, quien no lo haya entendido de 7 años para acá, No, pero para la gente que nos ve y nos escucha, que no está tan empapada de estos temas, pues sí, es importantísima. Es que esto es solo comunicación, Exacto. Este gobierno está subido, sustentado, ¿no? Está sustentado en la comunicación. Claro. Vamos a hablar de la relación con Estados Unidos. El 77% de la gente dice, bien, presidenta. Y yo creo que sí, ¿no? Todos. ¿Por qué crees esto? Fíjate que yo creo que tiene que ver con este discurso nacionalista. El discurso nacionalista en México sigue funcionando muy bien, ¿sí? Tenemos toda una serie de teorías acerca y de formas en que entendemos la mexicanidad. Y una es esta de nosotros somos aquí, nada más nosotros, ¿no? Y de defendernos. ¿No? Incluso de pronto hasta de aislarnos sin problema, ¿no? Por lo menos en nuestra mente. Creo que eso es lo que le ha dado al clavo. Lo seguimos viendo y creo que ellos también lo tienen muy detectado porque lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten porque ya vieron que eso es lo que les está funcionando. Claro. ¿Sí? Este nacionalismo de que aquí no nos vamos a doblegar y no vamos... Nadie quiere que te doblegues. O por el otro lado, vemos cómo se cede en toda una serie de temas y dices, ok. ¿Sí? Pero eso es lo que no está comunicado. Oye, lo que está comunicado es otro. Tenemos la amenaza, ¿no? De Trump y de que no, ya le vamos a subir las aranceles. Y luego habla con la presidenta con
no sé, Marco Rubio, que dice, no, ya no nos van a subir los aranceles, y nosotros, bien, presidenta, ¿no? Ese tipo de situaciones, yo creo que las ha manejado muy bien, sin duda alguna. Claro. Por supuesto que lo vemos y nos gusta cómo lo ha manejado, ¿no? Después Trump sale a decir, la presidenta es una mujer maravillosa, es Sí, una señora. hasta él le echa flores. Y le echa flores, pero por el otro lado aprieta. La presión, ¿no? sí. O sea, pareciera que también el tema arancelario es una apretada de cuello muy fuerte, sabiendo que el tema está en otro lado. Claro. Entonces, yo creo que en estos discursos de dobles vías y de dobles pistas, le da el chance a la presidenta, mira, a ver, te voy a dejar esto para que te luzcas, ¿sí? Pero, ¿qué onda con esos 25 que tienes ahí en el penal del altiplano? Ahí te va la lista, ¿no? Y los mandamos, aparte, se los ¿Qué mandamos. onda con esos 2 vicealmirantes y el huachicol? A ver. ¿sí? Que eso es como lo más... Que entonces, bueno, o sea, la política es eso al final. Claro, es negociación. Sí. La política es eso, ¿no? ¿Cómo ves que el 80% está de acuerdo en obras de infraestructura de la presidenta? Yo creo que es muy corto tiempo para evaluar eso porque llevamos menos de un año, pero además el 80% está de acuerdo en cómo ha manejado el combate a la corrupción, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el tema de las obras y de la infraestructura, en realidad no ha habido tantas obras. No, pues es lo que te digo, o sea, llevamos muy poco tiempo de su gestión, ¿no? Y hay además una crisis de gasto público en infraestructura muy fuerte. O sea, en realidad se ha hecho muy poco. ¿Por qué la gente lo ve por ahí? A una pregunta precisa de una encuesta. ¿sí? Yo creo que hay un componente de mucha simpatía hacia ella. Claro. ¿sí? Como si fuera antipático. Oye, ¿ya viste que ha llovido mucho? Sí, este gobierno es pésimo. Lo que decimos, es culpa de Peña, ¿no? Es culpa de Peña, sí. La antipatía que él generaba lo llevaba a que cualquier cosa que hiciera... Todo era su culpa. Todo era su culpa. ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, el peso fuerte es que este gobierno, ¿no? Le preguntas a un economista y te dice, esto no tiene nada que ver con nada que esté haciendo el gobierno. Claro, ¿sí? Sí. Es muy poca la responsabilidad que hay, es el dólar, porque, etcétera, ¿no? Ella se va a llevar todas las porras mientras mantenga esta empatía y esta simpatía con la gente. Yo también creo, Héctor, que todavía recordamos las grandes obras del sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Que el Tren Maya, claro. El Transísmico, ¿no? Sí, claro. El Tren a Toluca, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, en fin. Entonces todavía hay mucho de que la gente dice, no, pues vamos muy bien en infraestructura, ¿no? Se hicieron muchas cosas. Ya entrar a los detalles, si sirven, si no sirven, si se hicieron bien, si se hicieron mal. Ese es otro tema. Ese es otro boleto, ¿no? Pero sí decimos, pues sí han hecho muchas cosas, ¿no? Y tal vez ella también capitaliza esto, ¿no? Ahora, en cuanto a combate a la corrupción, aquí digo, bueno, sí la percibimos a ella que combate la corrupción, a pesar de los escándalos que hay en otros lados del partido, que es lo que tú nos decías hace rato, ¿no? Pero ella ha estado en contra, y ella sí ha hablado en contra de eso, ella se ha pronunciado, o sea, sí, las mañaneras ella ha dicho, se ha ido del lado correcto. Claro. No sé si hagan cosas, realmente, no sé si estén pasando lo que tendría que suceder, pero comunicacionalmente ella está del lado de los que están combatiendo, y la gente se lo reconoce en las encuestas. Claro. Ahora, combate a la inseguridad, 77% lo aprueba. Que también esto me parece un triunfo comunicacional porque... Totalmente. Porque por un lado sabemos todos que vivimos en un país inseguro desde hace muchos años, desgraciadamente. Sin embargo, la calificamos bien a la presidenta como combate a la inseguridad. Yo creo que tiene que ver con el cambio de estrategia, ¿no? Del abrazos no balazos, ahora que estamos pasando ya algo mucho más confrontacional por las razones que sean. Y que además ella tiene un vocero de mucha credibilidad. Y muy bien evaluado, ¿no? Como es el secretario. Omar García Harfuch está muy bien evaluado. Y también está muy evaluado. A ver, que lo evalúe, ¿no? Para evaluarlo tendríamos que ser expertos en seguridad. No, es un tema de imagen pública. Claro. Es un hombre con una imagen pública, con credibilidad. Y que aparte está mostrando que se están deteniendo, se están haciendo, se están... ¿sí? También es un trabajo comunicacional. Sí, también. Ya ves, esto es comunicación. No, la gente no lo cree. A ver, mejoras en servicios de salud pública, el 80% dice que sí mejoraron. Apoyo a la educación, el 86% dice que sí hay apoyo a la educación.
y manejo de la economía, el 88% dice que sí está bien manejada la economía, ¿no? Que son 3 rubros que para todos nosotros son muy importantes, que es, bueno, también seguridad, pero es salud, educación y economía. Creo que en estos casos la gente también sigue contestando con base a una simpatía evidente, porque, a ver, la comunicación sola no funciona, no es magia, Claro. no hay manera tampoco de engañar a la gente todo el tiempo. La comunicación necesita ser el reflejo de actos y de acciones reales, ¿sí? Quizá no ha habido una solución al sistema de salud, pero ya salió la presidenta a hablar del tema del desabasto de medicinas, y aunque aún se esté viendo por muchos lados, ella y el subsecretario Clark, que es el que está encargado de todo esto, tienen mucha credibilidad y están sacando con números y están diciendo, primero están reconociendo que había. Que eso es importantísimo, ¿no? Reconocer, claro. Reconocen que sí había un desabasto, ¿no? Y por el otro lado están diciendo, y estamos haciendo esto, están mostrando números, ¿sí? Eventualmente yo creo que vamos a ver que el problema empiece a resolverse. Yo no creo que esté resuelto todavía, pero eventualmente lo veremos con todo este seguimiento. Pero ¿por qué la gente lo está diciendo ahorita? Por esta liga que tiene y credibilidad que tiene la presidenta. Y porque yo creo que es bien importante reconocer los temas. Nosotros valoramos mucho que en este caso la presidenta, pero un gobernador, un presidente municipal, un senador reconozca que las cosas no han estado bien y que además diga que lo va a solucionar. Yo creo que eso lo valoramos mucho porque muchas veces sabemos que muchos dicen que todo está bien, ¿no? Y eso nos cae gordo que nos digan, no, México no es inseguro. Preferimos que nos digan, sí es inseguro y estamos haciendo A, B y C para solucionarlo. Yo creo que también da una imagen de liderazgo importante que queremos ver en la presidenta, en el presidente, en todos los que tienen un cargo de liderazgo, ¿no? Eso es algo que no entienden muchos gobernantes. Por eso lo estoy diciendo, para que nos escuchen, ¿no? Eso no lo entienden muchos gobernantes. Claro. O sea, salir y negar los problemas, eso es algo del pasado porque en los gobernantes estaba la capacidad del control de la narrativa. Eso desde que existen redes sociales ya no existe, ya no se puede. Es totalmente anacrónico que tú digas, no pasa nada aquí en, no sé, en esa, y por acá hay miles de videos con la gente viendo cómo se roban las cosas, ¿no? Percepciones, realidades, es uno de los preceptos así de comunicación número 1. Si la gente está percibiendo algo, es porque algo hay. Pero no solo es percepción, Héctor, son hechos. No, claro. O sea, realmente, y eso les tumba todos los discursos de negación. La gente tiene evidencias de por qué se siente de tal manera. Claro. ¿Sí? Y si alguien lo está percibiendo y si alguien lo está sintiendo, es porque alguna evidencia tiene. Tú y yo hacemos investigación. Si a ti en un focus group la gente te dice, la usuaria del Seguro Social, no hay medicinas, y otro te dice no hay medicinas, y otro te dice no hay medicinas, y otro te dice no hay medicinas, y en la encuesta me dicen no hay medicinas, por más que la gobernadora o el gobernador me salga los números, y diga, es que sí hay medicinas. No, sí hay, pues es que no hay. Pues la gente no siente que haya. No, ¿sí? Y ¿sabes qué dice? Qué mentiroso, ¿ves? Claro. Qué corrupto, no es cierto. Entonces, a mí me parece un acierto estratégico y comunicacional reconocer la falta y pues trabajar para que no lo hicieron explícito, pero implícitamente cuando empiezan a presentar un programa diferente, ¿sí? Y un programa diferente para hacer el abasto, se reconoció implícitamente que había desabasto. Que el otro no estaba jalando, ¿no? Que el otro no estaba jalando. Y que pues sí, que no, claro. Y creo que tiene que ver con eso. Igual el tema de la educación, ¿sí? Lo que yo creo que hoy tiene la presidenta como un gran activo es credibilidad. Claro. Es mucha credibilidad, ¿sí? Basada en hechos y basada en cosas, pero a partir de lo que sigue haciendo, la gente le va a estar creyendo un rato. Ojalá que todo el sexenio, porque quiere decir que las cosas van bien. Sí. Pero sí es algo que creo que es importante que, como tú lo estás diciendo, resaltar que la credibilidad, incluso por la naturaleza de que lleva unos meses en el gobierno, no un año, pues entras con un activo importante de credibilidad y además por su trayectoria anterior, pero pues que depende de tus acciones, la congruencia, la comunicación, los resultados, es que eso sigas teniendo el mismo activo o que se te acabe, ¿no? Porque hemos visto a muchos que se les termina la credibilidad. Al final entran muy bien, sí, claro. A la mitad del sexenio pues ahí van, y ya los últimos 3 años pues ya nadie les cree nada, ¿no? Ojalá que no sea así,
por el bien de todas y de todos y de ella también, ¿no? A ver, yo creo que el desdén a lo que la gente cree, pero sobre todo lo que la gente siente, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Y también este tema de apoyo a la educación, yo creo que el gobierno, los programas de gobierno, desde el presidente Andrés Manuel hasta ella, la presidenta Claudia Sheinbaum, han apoyado mucho con becas, ¿no? O sea, este tema de las becas, no sé si Sí, la calidad de la educación, que es otra cosa, ¿no? Pero el apoyo que las familias sienten con las becas para sus hijas y sus hijos para que estudien, pues aquí yo creo que está reflejado en este 86% de apoyo a la educación. sí, creo que este ha sido un gobierno de mucha subsidiariedad, o sea, sí ha Uh-huh. habido, y que la forma en la que entregan todos estos apoyos hacen mucho la diferencia, y la manera en que lo está haciendo también la presidenta se vuelve algo muy interesante. Ahí el acierto yo creo que ha sido mantener, por lo menos en esta parte, a la secretaria del sexenio anterior, ¿no? Ella sigue siendo la misma persona que sigue manejando todos estos temas Los programas del y bienestar. que sigue estando ahí la red de siervos de la nación tal cual y siguen manejándolo. Es un ejército de verdad de estudio, de estudio. Nunca había funcionado tan bien una red de enviados y de vinculantes del presidente, porque ellos llegan a nombre del presidente, con Ahora las de la personas, presidenta, ahora ¿no? de la presidenta. Claro. Y apoyo, manejo de la economía, 88% la prueba. Es altísimo, creo que es su porcentaje más alto. Bueno, y 91% de programas sociales. Tú tocaste un tema hace ratito que es hablar de los salarios mínimos, que creo que ese también ha sido un gran acierto, que es elevar el salario mínimo. ¿Tú crees que sea parte de esta percepción de manejo de la economía muy bueno, que la gente le da una muy buena calificación? Porque por un lado está esto que hay que reconocerlo, se súper necesitaba y yo creo que todos Sí, agradecemos que el salario mínimo haya subido sí. tanto, pero por otro lado, lo que platicábamos, ¿no? Yo como mamá y como ama de casa, te digo que las cosas están más caras. Voy al súper y de verdad ya no me alcanza, o sea, el mismo dinerito que antes me alcanzaba para todas las cosas, Sí, no. ahora le tengo que poner el doble. ¿Cómo percibes tú que sea, por qué tiene tan buena calificación? Que sí es verdad que el salario mínimo ha subido y eso nos beneficia a todos, pero que la inflación, que a pesar de que está calificada muy bajito, creo que es del 5% ahorita, más o menos, no es muy alta, pero realmente una cosa yo creo que son las estadísticas sin ser economista, pero cuando vamos al súper yo siento que las cosas están más caras, mucho más No, caras. no había, el gobierno no ha intervenido, yo creo que en este tema de la subida de precios. Los precios siguen subiendo todo Sí. el tiempo y están los números ahí de Banco de México. O sea, la inflación sin estar desbocada, pero es constante. Yo te ¿Sí? voy a decir O sea, así, de no, que es no, real lo que no soy sientes. economista, pero dicen que está a punto en el 4 o 5% y yo la percibo como si estuviera en el 15, 20, ¿no? Bueno, sí, además vivimos en una ciudad muy cara. Sí, Y no somos pocos, pues, ¿no? Y no todo el mundo es rico aquí en la claro, no, Ciudad de la México, mayoría no ¿no? somos O sea, ricos. entonces, claro que se siente, por supuesto que se siente, y que tiene que ver, yo creo que la percepción de la gente respecto de la economía tiene que ver con los salarios mínimos, ¿sí? Y con las entregas de apoyos. También. O sea, repito, ahí sí todavía el distinto Coneval todavía dio unos números al respecto de cómo se abatió un rubro en específico que es muy importante, que era la pobreza laboral. Es decir, personas que tenían un empleo, Un trabajo. un trabajo, tenían un empleo con seguridad social, etcétera, pero que aún así no les alcanzaba. No Muy les bueno. alcanzaba para cubrir la canasta mínima aún con ese empleo. ¿Sí? Entonces decías, la gente con esas características no tiene chance de hacer otra cosa, no tiene tiempo de dedicarse a otra cosa, tienes un Claro. empleo de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Uh-huh. ¿Qué fue lo que sucedió con el salario mínimo? Que las subidas del salario mínimo en esos segmentos significó para muchas familias, entre el salario mínimo y la entrega de apoyos, ¿sí? Esos 3,000 pesitos, ¿sí? No son 3,000 pesitos, me parece que son 3,000 pesotes. Sí, ¿Sí? para la mayoría de las familias Así sí lo es, son. así es. Uh-huh. Hacen la Hacía la diferencia. diferencia entre comer bien y comer mal. Eso, eso sí está en los números. Ok. Y eso te hace la diferencia como familia.
Claro, ¿no? Y aparte, hablando del tema emocional que es tan importante, Claro. yo me siento muchísimo mejor que mis hijos puedan comer bien a que mis hijos Que de esté yo frijoles todos los viendo, días, ¿no? exacto. Y por más que trabajo y por más que me esfuerzo y Ya no trabajamos puedo trabajar todos, más, no ya no puedo, no alcanza. alcanza, Ujú. ¿sí? ¿Y a quién le das gracias? Claro. Ujú. ¿No? Yo creo que tiene que ver con eso, con esa parte Claro. de la economía popular, que sí ha habido un cambio. Eso sí es Sí, ahí innegable. es donde más ha trabajado todos los programas y todo está enfocado mucho más a ese sector, ¿no? Ujú. Sí, ahí es donde yo sí le diría a la gente, disfrútenlo votado. Ahí sí Claro. disfrútenlo. Ujú. Ahí sí disfrútenlo. ¿No? Y aquí se ve en las evaluaciones, ¿no? Mira, preguntamos sobre los programas sociales, ciertos programas que sobre todo van dirigidos más a las mujeres, es Pensión Mujeres Bienestar. Obviamente el 89% los conoce. A mí me llamó la atención que los programas sean tan conocidos. Beca Rita Cetina, el 80% de la gente lo conoce, y Salud Casa por Casa, el 87% de la gente nos dijo que los conoce, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que mucha de la percepción positiva, además que ya hablamos de la personalidad, los atributos, aprobación, pues los programas sociales son súper importantes, Son súper súper fuertes. importantes, son súper importantes. Y recuerdo, en su momento, no sé si fue bajo los influjos de alguna sustancia, pero el presidente López Obrador lo dijo en una mañanera, dijo, claro que le apostamos a los pobres, por eso les damos los programas sociales, porque sabemos que después, cuando los vayamos a buscar para votar, nos van a responder. Lo dijo ¿En abiertamente. serio? Sí, él lo dijo, ahí está, por ahí tengo Qué el clip, fuerte. te lo voy a mandar, así lo Mándamelo. dijo. O sea, yo dije, está bajo efecto del pentotal, de esta droga que les inyectaban a los del ejército que capturaban los opositores y el suero de la verdad y podían Para que para sacarle la sacar a todos los sopa. secretos. Sí, dije, le inyectaron pentotal a López Obrador, pero así lo dijo. ¿Sí? Abiertamente una mañana dijo, claro, por supuesto, por eso le damos los programas a los pobres. Fíjate, no sé si la intención haya sido así tan maquiavélica, me parece, ¿no? Pero sí, creo que los programas han ayudado a muchísimas familias. Sí. No sé si sí. es la manera correcta, porque se discute que si todos estos pues apoyos para las familias nos tienen en el rezago, si son electoreros, ¿no? Con fines electorales, no sé, pero creo que, o sea, yo te lo digo porque conozco muchas tías, mujeres, que adoran la beca de adulto mayor. Sí, claro. Y que están esperando que les depositen sus 8,000 pesitos para irlos a sacar y que les resuelven muchas cosas. Sí, claro. Entonces, no sé si la intención ha sido buena o mala, pero definitivamente ha apoyado a un montón de gente, ¿no? Y la gente, como tú dijiste ahorita, disfruten lo votado, dice, pues sí, Sí, hay mucha sí me gente que interesa sí. tener mi beca, Claro. mi apoyo, y entonces yo sigo votando por Morena, ¿no? Entonces, ¿y por qué gobiernos como el PRI, el PAN, también han tenido programas sociales de este tipo? Y la verdad, no, como tú decías hace rato, no eran tan exitosos. Y este es muy exitoso. La comunicación. Uh-huh. Por la forma en la que se comunica, por la forma en la que se entrega. Fundamentalmente, la forma en la que haces sentir a tu público, a esa audiencia a la que tú le estás entregando recursos, pero además a la que tú le estás dedicando un discurso, le estás dedicando una intención. ¿Sí? Fíjate que me acuerdo hace muchos años de los proyectos de credencialización de partidos como el PRI, ¿no? El más grande en ese momento. Y decían, no, es que a la gente, los priistas de corazón les da orgullo enseñar su credencial, ¿no? Y yo ahora veo que la gente que tiene su pensión, su credencial del bienestar, su tarjeta del bienestar, que con esa va al banco del bienestar, que por cierto están bonitos, ¿no? Es como de, ya me van a depositar. Entonces, desde el tema de tener tu tarjeta y saber que te van a depositar, ir al banco por tu dinero, yo creo que eso te hace sentir muy bien, ¿no? Y era algo que no se tenía antes y yo creo que es parte de capitalizar de la manera más rentable posible un programa social. Y con mucha sensibilidad. Cuando salió la pensión de adulto mayor aquí en la Ciudad de México, se entregaba con una tarjeta blanca, ¿sí? Fue la primera que hubo, como tarjeta como tal. No tenía dinero, era para intercambiarse en ciertas tiendas Sí, por bienes y servicios. Así era al principio. Pero era una tarjeta blanca
que venía el nombre del beneficiario en letras doradas. La gente la apreciaba porque además a las personas mayores de 60 años en esas condiciones ya nadie les personaliza nada, ¿no? Las tarjetas, si eres pensionado, las tarjetas no traen tu nombre. Las tarjetas de nómina no traen tu nombre. ¿Sí? Ya nadie te manda una carta, ya no te llegan estados de cuenta de nada, más que de cobros. Sí. Más que de cobros, pero alguna otra cosa adicional que te llegue, nadie te va a escribir, ya nadie le interesas. Entonces, que López Obrador en esas épocas, ¿no? Estamos hablando de hace 30 años, te mandara una tarjeta con tu nombre, te hace sentir distinto. Claro. Entonces son estos detalles de la comunicación y las formas de hacer sentir a una persona, como tú dices, y de comunicar el programa, etcétera, lo que hace a los programas de Morena muy exitosos, ¿no? A diferencia de otros años, otros tiempos. Sí, digo, a ver, la entrega de dinero por sí mismo tiene un impacto. Ahora, ¿no? Honestamente, el hecho de incluir a los adultos mayores yo creo que es un gran acierto porque nadie los había incluido, ¿no? No, y son un público que sentimentalmente nos llega, ¿no? Claro, son nuestros abuelos, nuestros tías, nuestros tíos, nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas, por supuesto. A mí me encanta que a mi mamá le depositen. Así es. Me encanta que la persona que me ayuda en algunas cosas me diga, oye, además de lo que gano, me va a llevar una lana. La verdad, sí, por supuesto que sí. Me encantaría que a mí me llegara en esos tiempos mi pensión, Cállate, ¿no? yo estoy más cerca que tú de que pueda ser yo beneficiario. O sea, no nos va a gustar que nos depositen. No me va a molestar. No, para nada. A nadie. Mira, preguntamos a la gente, ¿cree que México está mejor, igual o peor que antes de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a su gobierno? Y el 77% de la gente nos dice que está mejor. Casi 8 de cada 10. ¿Cómo se genera este efecto? Tú que eres experto en comunicación, Héctor. Pues ya tan poquito tiempo y pensamos que sí estamos mejor con la presidenta. Fíjate que yo creo que tiene que ver con todos estos aspectos anteriores, claro. ¿sí? Donde sí se ve, sobre todo en los últimos 2-3 meses, cómo ella sí ha cambiado y se ve más empoderada que antes. Yo creo que el tema de Trump la ha empoderado mucho. Sí. ¿sí? Yo creo que el grito, ¿no? Y todo lo que generó también de conversación la va a empoderar más todavía. Y esto unado a una natural propensión que tenemos de optimismo nacional, ¿no? En México somos especialmente optimistas, especialmente aguantamos muchas cosas, ¿sí? Tenemos muy marcado el bueno, por lo menos tal, ¿no? Siempre estamos esperando lo mínimo. O más bien, nuestra expectativa es que no va a haber nada. Entonces, si llega un poco, decimos por lo menos. Sí, y nos satisface. Entonces, tiene mucho que ver también como somos, como ciudadanos, como mexicanos. ¿Te parece? Así es. Y yo creo que esa es la base para que la presidenta, en su informe, ¿sí? sale con números demasiado optimistas. Muy positivos. A mí me impresionó, la verdad, cuando revisé la encuesta dije, wow, está muy bien evaluada. Pero los datos, por ejemplo, que ella sacó en su informe, hay muchos que no necesariamente eran ciertos, que tenían ahí una interpretación para llevarlos a lo positivo, ¿sí? Y yo creo que es parte de una estrategia. La gente cree que esto está mejor. A mí me impacta mucho, que creo que estoy mejor si llevo tan poquito tiempo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que al principio, mira, cuando entró no tenían ni lana el gobierno de la presidenta. Este año ya tienen un presupuesto, pero para la implicación que tiene el administrar y gestionar un país, digamos que va entrando, ¿no? Y algo que vemos muy seguido también. Las personas, de pronto, pues no tendríamos por qué saber de quién es responsabilidad qué cosa. Entonces hay muchos problemas que no se los atañen a ella, claro, sino a gobernantes más cercanos. Sí. ¿Sí? La presidenta, qué barbaridad, qué buena es. Lástima de nuestro gobernador, de nuestra gobernadora. Lástima de mi presidente municipal, de mi presidenta municipal. Lástima de, ¿no? Ahí se diluye. Y yo creo que políticamente son tiempos muy interesantes porque platicábamos que ya por la comunicación que tenemos, redes sociales, etcétera, tenemos ya una idea más sofisticada de la política del país, ¿no? O sea, sí podemos decir el gobernador es bueno, el partido es malo, el partido es bueno, la presidenta es buena, pero el alcalde es malo. O sea, sí hay como
una diferencia, sí percibimos ya ciertas diferencias, lo que tú estás diciendo, ¿no? Puede ser que mi gobernador yo lo considere que es muy malo, pero tenemos una buena presidenta, ¿no? Entonces, esto también yo creo que como político y política del país, tienes que tomarlo mucho en cuenta porque no, lo que tú decías, estás gobernando para gente informada e involucrada cada vez más en los temas políticos del municipio, del estado y del país, ¿no? Gracias a la era que estamos viviendo de la comunicación, en un segundo tú tienes lo que pasó en tu teléfono. Y yo creo que eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta cuando tú estás haciendo un trabajo y un papel público. Fíjate que eso que dices es muy interesante, porque sin duda hemos ya transitado de la época de la información, ¿no? En los 90 y los 2000 decíamos, quien tiene la información tiene el poder. Uh-huh. Y hoy vivimos ya más bien en la época de la atención. Quien puede generar tu atención, quien puede jalar tu atención, es quien define tus realidades. En las redes sociales eso es muy claro. Yo creo que, otra vez, esto es un tema de una estrategia comunicacional. La manera en la que se gestiona el ecosistema digital que tiene hoy el gobierno es muy eficiente. Llama la atención. Entonces, las cosas malas se comunican de otra manera. Sí. ¿No? Y lo bueno se capitaliza muy, claro, muy bien y muy con grande, estos ¿no? mecanismos de atención. Entonces, yo no sé si estamos mejor o peor, pero lo que sí sé es que ellos saben comunicar y saben crear esas percepciones. Lo saben hacer muy bien. Captan nuestra atención. Y lo que vemos también aquí, Héctor, en este análisis es que los programas sociales son importantísimos. No, es la base. Porque los valoro sobre todo, o sea, 91% aprueba el trabajo en el tema de programas sociales. Y lo sabemos, Héctor, si a mí me llega mi dinerito cada 2 meses, yo quiero que siga este gobierno. Bueno, si lo hace seguridad bien, qué bueno, si también hay medicinas, pues también súper bueno, eso creo que es importantísimo, pero es un factor súper importante para tener, vamos a decir de alguna forma, fidelidad en el partido y bueno, la imagen de la presidenta, si de por sí está bien, pues todavía más fidelidad, ¿no? Y además me das mi programa social, me das mi apoyo por adulto mayor, me das mi apoyo, mi beca Rita Cetina, etcétera, pues es muy poderoso, ¿no? Fíjate, ¿cuál es el mayor logro de la presidenta hasta este momento? En primer lugar sale la pensión, nos contestan el apoyo a adultos mayores, que cumple lo que promete, ¿no? En segundo lugar, apoyo a mujeres y jóvenes, que también ella se ha pronunciado mucho en favor de las mujeres y de los jóvenes. Aquí se ve que está capitalizado. Los más bajitos es mejor en seguridad y el cuarto lugar es apoyo a los pobres, ¿no? Digamos que es, pues básicamente el mensaje súper bien dirigido, aquí está. Es para lo que se está trabajando, ¿no? Adultos mayores, que cumple lo que promete, ahorita decimos, sí cumple lo que promete la presidenta, apoya a mujeres y jóvenes y a los pobres. Oye, Héctor, vamos ya a cerrar casi. Fíjate que el 80% de la gente nos dice que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es mejor que los anteriores. Un 16% nos dice que igual y solo un 5% nos dice que es peor. Yo creo que aquí refleja lo que tú nos decías, que es como este ánimo de estamos bien con la presidenta. Estamos bien y queremos estar mejor. Sí, yo creo que aquí hay un optimismo. Y también una confianza que en este momento le tenemos, ¿no? Creo que es eso. A ver, el optimismo no siempre no siempre es un sentimiento vacío, ¿no? Hay ganas, pero también quizá ellos tienen ciertas evidencias para hacerlo, ¿no? Es claro. Interesante. Uh-huh. Es interesante. Interesante sería saber cuáles son estos temas y otra vez, esto me explica mucho el por qué ella salió a hacer este informe presidencial con tantas cifras tan optimistas. Pues porque la gente así lo está sintiendo. Porque sí estamos optimistas, ¿no? Porque la gente está... Entonces, bajamos 25% los homicidios dolosos. Bueno, si los comparamos de septiembre del 22 a octubre del 24, dices, no, así no se compara. Si lo comparas realmente con la metodología que es un periodo contra el mismo, no bajaron 25. Pero en esta lógica, pues no importa. Porque la gente, lo que yo necesito seguir es en esta ola donde la gente está sintiendo optimismo. Vamos en ese camino.
Oye, Víctor, pero también el presidente Andrés Manuel, el expresidente Andrés Manuel terminó con muy malos datos de seguridad, ¿no? De inseguridad más bien. Eh, y yo creo que también esto que platicábamos hace ratito, Omar García Harfuch nos da mucha confianza igual que ella, ¿no? Entonces, si nos dicen que homicidios bajaron, decimos, pues sí, qué bueno, sí es cierto, Claro, ¿no? claro. Entonces, están todos los elementos perceptuales para poderlo decir. Y si nos hubieran dicho que bajaron el 40%, mucha gente también lo creería. Ahí sí lo dudo, pero no lo dijeron, No entonces no tanto, sabemos, pero ¿no? sí. Sí, pero cualquier número que se hubiera manejado con cierta sensatez es creíble. Y a ver, también esto. Muchas veces hemos dicho que la comunicación de los números no es tan importante como la comunicación emocional, ¿no? Entonces, sí es verdad, o sea, si nos hubieran dicho, no sé, el 40, igual y lo queremos, igual y no, pero también tiene que mucho que ver con lo que percibimos y que nos haga como congruencia con lo que está diciendo la presidenta. Y yo creo que ahorita lo que tenemos es mucha confianza, ¿no? Lo que yo veo reflejado mucho es que sí estamos bien, sí vamos a ir mejor, sí es este ánimo de que queremos que las cosas estén bien, pero también tenemos confianza en ella. Y yo creo que la confianza también es un activo súper importante que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y ojalá que así siga, ¿no? Que el siguiente año que evaluemos, digamos, sigue muy bien, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Creo que depende de muchos factores, pero ahorita empieza muy bien. ¿Tú conoces algún presidente que haya empezado y que ya tenga malos números al primer año de su gobierno? Sí, Trump. Bueno, Trump, Trump de Estados por Unidos, ejemplo, sí, ¿no? totalmente, lo ha hecho muy mal. Pero de México, Peña su primer año tenía 38%. ya desde el primer año. Desde el primer año cerró con el Wow. Para compararlo con 38%. algo que sepamos, Sí, ¿no? O no, sea, sí. Ella está como en los niveles de López Obrador en su momento en el sí. primer año. Uh-huh. Quizá un poquito más arriba, Incluso. ¿no? Uh-huh. Incluso. Quizá porque había menos expectativa con ella. Pero es muy interesante cómo muchas veces esta polémica de, a ver, los gobernantes tienen que trabajar para las encuestas, ¿no? Pues sí y no, ¿sí? Porque una encuesta tiene que estar sustentada también en hechos, definitivamente. Pero los hechos, si no son bien comunicados, no generan la aprobación. Esa Y una no percepción. aprobación te lleva en una línea continua a que tu fuerza política no mantenga el poder. Y la política es, una de sus funciones es mantener el poder. Claro. Entonces, creo que esa es una lección que tenemos desde que la 4T está en el poder, ¿sí? Que hay que gobernar con una serie de hechos que sostengan esa realidad, pero con una aprobación para que yo siga en el poder. Claro. ¿Sí? No, que básicamente pues, la encuesta es un diagnóstico, una evaluación de la opinión y la percepción ciudadana, ¿no? Así es. Entonces, sí creo que si la percepción ahorita tiene muy buena percepción, lo ideal, y yo creo que como político y asesor político, tu chamba es que sigas así, por la ostentación del poder de la que se trata que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Sí, claro, o sea, si lo dejamos en esa parte, sí, pero creo que ya en una parte más ciudadana también, yo diría, entiendo la lógica de las encuestas, pero también quiero que se noten en los números duros. Ah, no, bueno, o sea, si eres ciudadano, la verdad, lo que más te importa es que salgas y nadie te robe, que tengas dinero para la Así escuela de es, tus hijos y para que comer, ¿no? O sea, así es. que vayas al centro de salud y haya una medicina con Y la que te que no lo atiendan, tengas por supuesto. y que no lo tengas que justificar con una narrativa que te genera esperanza. Claro. Que ¿No? eso es lo que se va desgastando conforme pasa el segundo año y el tercer año y el cuarto año. Si esta buena imagen, buena percepción, el ánimo de la gente y todo no tiene sustento en los hechos, pues ahí es donde ya las encuestas empiezan a reflejar otras cosas, ¿no? Que es lo que esperamos que no suceda. La gente que no nos dice que el 70 casi por ciento de la gente nos dice que sí está mejor con Claudia Sheinbaum, y el otro 30 que nos dice que no, dice que el próximo año es cuando se van a ver los resultados del gobierno, un 42%, y un 32% nos dice que a la mitad de su gobierno, a los 3 años, es que vamos a ver los resultados de su gobierno. Sí creo que los resultados de una presidencia, sobre todo,
de un país tan grande como México, pues son a mediano y largo plazo, ¿no? Es difícil, yo creo, tener resultados, aunque sí se puede, ciertos resultados en el corto plazo, pero más bien los efectos de una presidencia se ven a mediano y largo plazo. ¿Tú qué piensas, Héctor? Sí, yo creo que sí. A ver, pero de entrada, el cumplimiento de expectativas es importante. Claro. ¿Sí? El primer año quizá es la medida de qué tanto se están cumpliendo expectativas. Quizá todavía sin hechos, porque el tiempo es poco, pero ya empezar a ver hacia dónde se están dirigiendo las cosas. Y lo que podemos ver es que la mayoría de las personas creen que el país va por un rumbo correcto. Claro. Como a manera de conclusión, ¿qué nos dirías de esta buena evaluación de la presidenta y de la perspectiva que tenemos para los días por venir? Yo creo que la presidenta, este gobierno de Claudia Sheinbaum, ha generado un buen cumplimiento de expectativas, ¿sí? Está haciendo lo que la gente esperaba y quizá un poco más que eso. El hecho de que haya opositores que la están apoyando también nos hablaría de esta parte. Tiene ella entonces un bono comunicacional muy interesante, de muy buena voluntad. La gente quiere creerle, ¿sí? Eso yo creo que eso es muy importante. Y que en ella va a estar el decidir su camino, sobre todo ante el escenario tan complicado que tiene enfrente, dentro de su partido y del otro lado de la frontera. Yo creo que esos son los dos escenarios. Sí, y bueno, en México la inseguridad, o sea, esos son los escenarios que van a marcar Como los retos más grandes, los ¿no? más grandes. De su gestión, Y de su su administración. evaluación va a ser esa, va a estar basada en eso. El manejo de las situaciones con Estados Unidos, los temas de corrupción que se puedan enfrentar entre los miembros del partido, ¿no? Cómo los maneja, y la inseguridad del país, que es un tema importantísimo para todas y todos los mexicanos y que llevamos, yo creo que muchos años esperando y esperando y creyendo y queriendo que se solucione el tema de la inseguridad, y ojalá que sí sea el sexenio. Que es el momento. Gracias, Héctor. Gracias, Ana, por la invitación. Por Gracias platicar a con todos, nosotros. Vamos a evaluar periódicamente la presidencia de nuestro país, y gracias a todas y todos que estuvieron con nosotros. Nos vemos en la próxima semana aquí en Bit Político. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.